El hombre ha buscado siempre la seguridad de un techo donde guarecerse, un lugar en el que aislarse del mundo exterior, de sus amenazas y peligros. Un espacio, en suma, en el que poder encontrarse en paz. Nuestros antepasados aprovecharon los abrigos naturales y las cuevas como refugios, adaptándolos a sus necesidades. Desde estos inicios tan elementales hasta la actualidad, la vivienda humana ha sufrido profundas transformaciones. A medida que la agricultura y la ganadería fueron extendiéndose por nuestro planeta, el hombre fue asentándose en pequeños poblados constituidos por modestas cabañas de materia vegetal. Las chozas circulares dieron paso a casas rectangulares, construidas con zócalos de piedra, muros de tapial y techumbres vegetales. Estos poblados fueron creciendo progresivamente en tamaño y complejidad. Algunos siglos después, el Mediterráneo sería testigo de la imparable ascensión de Roma, y con su dominio se impusieron nuevas formas de residencia. Proliferaron a lo largo de todas sus orillas grandes ciudades, famosas por la monumentalidad de sus construcciones. Pero a pesar de la magnificencia de estos edificios, la trama urbana se construía a base de unidades arquitectónicas más modestas, como son las viviendas. Observando las viviendas actuales, podemos comprender mejor la arquitectura doméstica del mundo romano. En la cultura urbana actual, el hombre moderno resuelve su necesidad de cobijo básicamente de dos maneras: con la construcción de viviendas en altura, que suponen un ahorro de espacio y unos costes económicos relativamente reducidos, o, por otra parte, mediante construcciones individualizadas que necesitan más espacio por unidad familiar y una inversión económica superior. En Roma ocurría algo similar y podemos distinguir dos formas de hábitat: la casa de vecinos construida en altura, denominada ínsula, en la que residía la mayor parte de la población, y también la casa señorial, conocida como domus, propia de las clases más favorecidas. La ínsula podía alzarse hasta los 20 metros de altura o más. En sus fachadas se abrían numerosas ventanas y balcones que permitían la iluminación y la ventilación del edificio. El inmueble se distribuía en 4 o 5 plantas. Cada planta se dividía a su vez en apartamentos y, para poder hacer frente al pago del alquiler, eran compartidos por varias familias o inquilinos. Estos edificios se construían con madera, ladrillo y tapial, por lo que, debido a su altura, a su peso y a los materiales empleados, los derrumbamientos e incendios eran muy frecuentes. Estas viviendas carecían de agua corriente y servicios sanitarios. El agua se recogía diariamente en la fuente más próxima y se almacenaba en tinajas dentro de cada apartamento. Las heces y orinas se vertían en pozos negros situados en las proximidades del edificio o en la planta baja, o, cuando no, eran arrojados a través de las ventanas. Frente a este mundo de hacinamiento e incomodidades, la domus representaba el ideal residencial de la nobleza. Su dueño invertía ingentes sumas de dinero en su construcción y en suntuosas decoraciones que le permitían mostrar al visitante su ilustre condición social. Estas residencias articulaban su espacio de la siguiente manera. Franqueada la entrada, un corredor denominado vestibulum daba acceso a una amplia estancia central, conocida con el nombre de atrium, desde la cual se articulaban y distribuían los aposentos de la zona anterior de la casa. A través del atrium se accedía a las distintas habitaciones del edificio, a los cubiculi, que eran los dormitorios, al triclinium o comedor, y al despacho privado del dueño de la casa, que se llamaba tablinum. La casa disponía asimismo de cocina y letrinas. Otras estancias hacían las veces de salón, conocidas como oecus. En la parte posterior de la vivienda existía un espacio denominado peristilo. A la puerta se llamaba, normalmente, golpeándola con el pie, y era atendida siempre por un esclavo. Traspasada esta, se dispone el atrio, que era la estancia central de la domus y donde se aguardaba a ser recibido por el anfitrión. En el techo del atrio se practicaba una abertura denominada compluvio, con la finalidad de iluminar la estancia. En el suelo y bajo el compluvio se disponía una pila, llamada impluvio, que recogía el agua de la lluvia y la almacenaba en una cisterna bajo el pavimento. Los dormitorios eran normalmente individuales y de carácter privado.
El comedor familiar acogía fiestas y reuniones. El despacho del dueño de la casa se situaba frente a la entrada y desde aquí administraba sus negocios. La cocina servía de almacén de alimentos y disponía de uno o varios fogones de obra. Las letrinas, aunque de reducidas dimensiones, constituían una garantía sanitaria y representaban todo un lujo. El peristilo era un espacio abierto y ajardinado rodeado por un pórtico. Para levantar estas edificaciones, el arquitecto romano cuenta con unas depuradas técnicas constructivas, resultado de siglos de experiencia. En primer lugar, se prepara la cimentación del edificio. Para ello se abre una zanja en el terreno, cuyas paredes se forran con un encofrado de madera que será rellenado con una mezcla de mortero y guijarros. Sobre la cimentación, una vez fraguada, se proyectan los paramentos del edificio. Los muros son realizados según procedimientos muy variados. Pueden estar constituidos exclusivamente por sillares. Estos mismos sillares pueden disponerse alternativamente formando una estructura en damero cuyos espacios huecos son rellenados con ripios. Hay también cerramientos levantados con entramados de madera que igualmente se completan con pequeños fragmentos de piedra. Con el opus incertum se obtiene un paramento formado por mampuestos unidos con mortero. El opus reticulatum es el resultado de disponer la piedra formando un ángulo de 45 grados con respecto al eje vertical. La disposición en hiladas de piedras cuadrangulares era una técnica conocida como opus vitatum. Aparte de la piedra, se empleaba igualmente el ladrillo, formando entonces una fábrica de opus testaceum. Otra alternativa es el uso del opus africanum. Se sitúan a intervalos regulares bloques de sillares formando la estructura portante del edificio. Los espacios entre sillares se completan con bloques de piedra sin trabajar. Estos paramentos resultaban muy toscos para el gusto romano y sobre ellos se aplicaban 3 capas de enlucido. El suelo de las distintas estancias de la domus se prepara con una capa compactada de mortero. Esta superficie puede emplearse como pavimento o también pueden colocarse sobre ella enlosados de caliza, mármol o mosaicos. Por último, las viviendas se rematan en cubierta con armaduras de madera que combinan vigas maestras con travesaños menores. Sobre estas estructuras se disponen las tegulae y los ímbrices. La tégula es una pieza cerámica plana con bordes laterales elevados. El ímbrex es una teja cerámica semicircular. Las tegulae se sitúan inclinadas, solapándose unas sobre otras y en hiladas paralelas según el sentido de la pendiente. Sobre las uniones laterales, los ímbrices cubren las juntas. Contemplando la arquitectura mediterránea contemporánea, podemos comprender hasta qué punto la influencia arquitectónica romana se hace presente aún hoy en nuestras viviendas actuales, en nuestros pueblos y en nuestras ciudades.